Bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a ir pasando al siguiente tema. Y tenemos un artículo que salió, creo que en Nature Astronomy, de un grupo de investigadores que hacen un estudio muy interesante de la atmósfera de un exoplaneta, además un exoplaneta bastante peculiar, y la conclusión más relevante o que resultó más llamativa es el hecho de que este exoplaneta ha sufrido una migración importante, o sea que ya eh, esto, a ver, es curioso porque ya empezamos a poder determinar no solo características de los exoplanetas, sino incluso de su propia historia, ¿no? Que el resultado de por sí es muy espectacular. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que de todas formas que yo quería comentar. Y lo primero es que me gusta porque además este artículo o este estudio, por un par de razones, me toca un poco de cerca. Una de ellas es que las observaciones son de colegas italianos, sobre todo, del Telescopio Nacional Galileo, trabajando con un instrumento que se llama Giano B. Este telescopio está aquí en la isla de La Palma, pero no participan compañeros del IAC, así que es solo bueno, de los propietarios, digamos, del telescopio, ¿no? No conozco a los autores. Y, pero por otra parte, el planeta en cuestión no es uno de los miles de exoplanetas conocidos, sino que es un planeta, de hecho, que tiene bastante solera, tiene nombre propio, se le llama informalmente Osiris, y fue uno de los primeros planetas extrasolares que se descubrieron, es un Júpiter caliente, o sea, es un planeta que está orbitando muy cerquita de su estrella y es un gigante gaseoso. Y se descubrió en el año 99. Y bueno, me resulta interesante porque conozco al grupo de descubridores, porque el autor principal, que se llama David Charbonneau, es hijo de Paul Charbonneau, que era un compañero mío en el HAO. O sea, igual que conté la historia de cuando hablamos de las megafulguraciones, de que la autora Meredith MacGregor era hija de Keith MacGregor, que era compañero mío, bueno, pues este es otro caso, David Charbonneau, que es bueno, no tan joven, creo que es como de mi edad, más o menos, quizás un pelín mayor. Y él hizo su doctorado allí también en el HAO, justo él terminando en la época en la que yo llegaba, o sea que coincidimos muy poquito tiempo y apenas tuve contacto con él, pero sí con su padre, Paul Charbonneau, que sí trabajaba allí. Y David se dedicaba a cosas de estas, en su tesis doctoral descubrió este exoplaneta, ¿no? Que es una cosa muy, muy fascinante. Realmente había dos grupos competidores, el de David y otro grupo, pero las observaciones de Charbonneau eran mejores porque tenía un tránsito completo. Este fue el primer planeta que se vio transitar, por cierto. Ellos tenían un tránsito completo, mientras que el otro grupo solo tenía la entrada y no estaban seguros, pero se enteraron de que estos lo habían observado también y entonces, antes de esperar a completar las observaciones, pues publicaron también su resultado y al final se publicaron los dos artículos juntos en el mismo número de la revista, ¿no? De Astrophysical Journal. Y este artículo del descubrimiento está muy bien porque está David Charbonneau, está Tim Brown, que era también compañero ahí en HAO, pero vamos, de los que nos sentábamos a comer juntos de vez en cuando, o sea que es una persona que conozco bien y que además también ha trabajado, de vez en cuando ha tenido que venir aquí a Canarias a colaborar en el observatorio, ¿no? Con otros proyectos. Y luego el cuarto autor de este artículo es Michel Maillot, que fue el premio Nobel del año pasado por el descubrimiento de los exoplanetas, del primer exoplaneta. O sea que bueno, es interesante el asunto. ¿Qué es lo que ellos han descubierto? En realidad es que con este espectrógrafo han podido ver, bueno, perdón, no, Francis, ¿quieres comentar alguna cosa? No, no, De pero este en artículo? principio aclarar eso, que estamos hablando de un Júpiter caliente, estamos hablando de un Júpiter muy, muy cercano a su estrella, Mm, distancias pues como mucho más pequeñas que la distancia de Mercurio al Sol. sí, Y la estamos hablando de octava un parte. planeta tamaño Sí. Júpiter, por lo tanto es una estrella, un planeta enorme, gaseoso, al lado de su estrella, y que eso facilita que se haya podido observar los tránsitos, porque o cubre una gran parte del disco de la estrella y está muy cerca y su periodo es de días, o sea, transita tan rápido que por eso era muy, muy buen candidato a ser el primer planeta observado por el tránsito.
por método de Sí, tránsito. los primeros planetas que se fueron descubriendo eran Júpiter calientes, porque son los fáciles de descubrir por esto que está diciendo Francis, ¿no? Son grandes comparados con la estrella, con lo cual tapan bastante luz, y, y calientes porque están muy cerca de la estrella, entonces transitan repetidamente. Este tiene un periodo de 3,5 días, o sea, no tienes que estar esperando un año a que vuelva a pasar, sino que si tú observas 4 días seguidos, ya seguro que lo ves pasar 1 o 2 veces. Y la órbita es la octava parte de la de Mercurio y el tránsito dura un par de horas. O sea, que es algo como muy asequible para observar. No hace falta un satélite, no hace falta Kepler para observarlo. De hecho, esto se observa desde Tierra con telescopios bastante modestos. Y, y este también tiene la cosa de que es una estrella muy, muy parecida al Sol. Es un análogo solar, una estrella muy parecida al Sol y que tiene este planeta tan cercano, ¿no? Eso es importante mencionarlo. De hecho, está tan cerca que se está evaporando. Este planeta está perdiendo su atmósfera y pues no sabemos cuánto va a durar. Seguramente hay cálculos por ahí, pero igual se acaba quedando a lo mejor la parte central densa, pero seguramente esa envoltura gaseosa está a 1000 grados de temperatura, una cosa así. Pues se acabará perdiendo, sí. Bueno, en este estudio de este grupo italiano, lo que hacen es que tienen este espectrógrafo que es de muy alta resolución y está muy bien preparado para medir este tipo de cosas. Consiguen determinar varias líneas de moléculas en la atmósfera del planeta. Que esto es muy complicado porque hay que pensar que la forma en la que tú ves la atmósfera del planeta es, tú ves la luz de la estrella que pasa a través de la atmósfera, o sea, tiene que ser en el limbo. Imagínate que el planeta está transitando por delante, pues alrededor del planeta hay una capa de atmósfera que es semitransparente y por esa capa semitransparente pasa la luz de la estrella. Al pasar por esa capa sufre absorción de algunas moléculas, o sea que se forman líneas moleculares en esa luz que está pasando y nosotros la observamos. O sea, tenemos que distinguir de toda la luz que viene de la estrella, la poquita luz que ha pasado por la atmósfera del planeta, de toda la luz de la estrella que nos está viniendo. El planeta solo tapa el 1% de la estrella. Bueno, pues ese 1% hay que mirar el reborde, que es de donde nos viene esa luz que ha atravesado la capa de la atmósfera. O sea, que realmente hay que hilar muy, muy fino para poder ver esas líneas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí? Aprovechan el hecho, y además eso también, para más INRI, como son telescopios en tierra, tienes que descontaminar de la atmósfera de la Tierra. Tienes que estar seguro de que la molécula que estás viendo se ha formado en ese planeta y no en la... O sea que, imagínense, ¿no? Es complicadísimo. ¿Qué es lo que hace? Pues la pipeline, digamos, el método de calibración, de reducción de los datos, lo que hace es que aprovecha el hecho de que como el planeta está tan cerca de la estrella, se mueve muy rápido. Y se mueve muy rápido quiere decir que cuando empieza a entrar por la parte del principio del tránsito, se está moviendo en dirección, tiene una componente hacia nosotros de velocidad y por tanto hay un desplazamiento de las líneas que creo que es de 15 kilómetros por segundo. Y luego cuando esa velocidad va cambiando, cuando está pasando por el centro del disco ya no hay velocidad, no hay velocidad en la línea de visión, el efecto Doppler es cero. Y cuando está por el otro lado, cuando está a punto de salir del disco, tiene una componente alejándose de nosotros. Entonces pasa de 15 kilómetros por segundo acercándose a 15 kilómetros por segundo alejándose en esas 3 horas y media que dura el tránsito. O sea que las líneas de la estrella están en reposo, bueno, o no en reposo, pero tienen una velocidad fija que no cambia durante el tránsito, esas 3 horas y media. La atmósfera de la Tierra está en reposo y nosotros lo que buscamos son líneas que se mueven de menos 15 kilómetros por segundo a más 15 kilómetros por segundo durante el tránsito. Esa es la forma en la que se distinguen las líneas del planeta de las de la estrella. Bueno, es muy complicado y ese es el mérito de este trabajo, ¿no? Es realmente hilar muy fino en estas detecciones. Eh, y entonces, lo realmente interesante es que detectan una atmósfera que es muy rica en carbono, porque lo que encuentran es una serie de moléculas
que a ver si las tengo aquí, hay 5 moléculas básicamente que son agua, cianuro de hidrógeno, metano, amoníaco, glicina, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces, todas estas moléculas, el cianuro, el metano, la glicina, el CO2 y el CO, son moléculas con carbono. Y esa composición tan rica en carbono es peculiar. Y la razón es la siguiente. Resulta que el carbono y el oxígeno tienen una cosa un poco curiosa, que es que hacen una especie de régimen crítico debido al hecho de que la molécula de monóxido de carbono, el CO, tiene una afinidad química enorme, enorme. Entonces, donde quiera que tú tengas carbono y oxígeno, van a querer juntarse. Así que se van a empezar a juntar, básicamente la química de cualquier atmósfera va a tener el carbono y el oxígeno juntándose hasta que uno de los dos se acaba. Y entonces queda libre del otro para poder combinarse con otras moléculas, ¿no? El oxígeno es un elemento, bueno, carbono y oxígeno son de los elementos más abundantes que hay en el universo, pero sobre todo el oxígeno. El oxígeno es el tercer elemento más abundante después de hidrógeno y helio. Y de hecho, de los que se forman en estrellas, quitando hidrógeno y helio que se forman en nucleosíntesis primordial en el Big Bang, quitando esos dos, el oxígeno es el que más se forma en las estrellas. Entonces, es más abundante que el carbono. ¿Vale? En la composición solar es casi un factor 2, casi exactamente un factor 2 de oxígeno, o sea, hay el doble de oxígeno que de carbono. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que en una atmósfera, digamos, normal, con la composición esperable, tú tendrías todo el carbono cogido en CO y no quedaría carbono para nada más, y luego te quedaría oxígeno suelto, la mitad del oxígeno te quedaría suelto que podría formar otras cosas, podría formar oxígeno molecular o podría formar otras moléculas. Entonces, el hecho de que tú detectes muchas moléculas con carbono quiere decir que aquí está pasando lo contrario, que aquí lo que sobra es carbono. O sea, que después de formarse toda la cantidad de CO2 ha sobrado carbono para formar otras cosas. Y eso no es esperable. Y de hecho la composición de la estrella no es así. La composición de la estrella es parecida a la solar, tiene más oxígeno que carbono. ¿Cómo se puede explicar esta sobreabundancia de carbono? Pues por cómo se haya formado, o sea, cómo fuera la composición de la nube en la región en la que se formó el planeta. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema solar, hay una cosa que se llama la línea de nieve, que está más o menos a la altura del cinturón de asteroides, que es la línea a partir de la cual el agua estaría en forma de hielo. Del cinturón de asteroides para adentro hace tanto calor por la radiación solar que el agua se evapora. No formaría hielo, se sublimaría y se desaparece, se evapora. Pero del cinturón de asteroides hacia afuera, el agua forma hielo. Es suficientemente fría las condiciones como para que forme hielo. Y bueno, pues por eso hay esta abundancia de lunas de hielo, estos anillos en muchos de los cuerpos del sistema solar exterior que no se observan en el sistema solar interior. Entonces, ¿qué pasa? Fuera de la línea de hielo, el agua está, gran parte del oxígeno está combinada con el hidrógeno formando agua, que también es una molécula muy, muy abundante. El oxígeno tiene mucha afinidad también con el hidrógeno para formar agua. Entonces eso forma hielo. Si un planeta se forma más allá de la línea de hielo, lo que va a pasar, estos planetas gigantes se forman primero por coalescencia de los fragmentos sólidos y luego según ese planeta va moviéndose por la nube, va aglutinando el gas, por su atracción gravitatoria va pillando el gas que hay por ahí. Entonces, la forma en la que probablemente se formó este planeta, se piensa que estaba más allá de la línea de hielo cuando se formó. Primero aglutinó un interior sólido y luego ya fue capturando el gas que hay alrededor, y el gas es el que forma la envoltura del planeta, y la envoltura es la atmósfera y es lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, esa envoltura es rica en carbono. ¿Por qué? Porque en esa nube ya el oxígeno se había combinado con el agua en forma de hielo. Ya se había perdido, digamos. O sea, el gas era pobre en oxígeno. Con lo cual, cuando el planeta iba pasando por el gas del disco, iba atrapando ese gas. Ese es un gas pobre en oxígeno, con más carbono que oxígeno. Esa es un poco la explicación.
eh, más o menos queda claro, ¿no? No sé si me he enrollado mucho. No, no, muy bien. La verdad es que queda muy claro que han observado ese comportamiento anómalo de la atmósfera que claramente indica que el planeta pues, tuvo que surgir en un sitio bastante lejano, ¿no? Hmm. Y eso sería la primera prueba firme y clara de que ha habido migración planetaria, de que un planeta tipo Júpiter ha acabado acercándose a su estrella. También es cierto que, como es obvio, como has comentado al principio, si los Júpiteres calientes están perdiendo atmósfera, pues se está evaporando, no pueden estar ahí mucho tiempo, Claro. siendo un Júpiter caliente. Entonces, con toda seguridad han llegado ahí desde lejos. O sea, que ya se sabía de artículos previos que este planeta, casi con toda seguridad, había tenido que migrar desde una región más lejana, ¿no? Pero claro, ahora lo que tenemos son unas pruebas muy firmes y muy claras de este espectrógrafo sobre que realmente pues eso surgió más allá de la línea de hielo, como has comentado. Sí. De hecho, esto en realidad ya se sabía. Hay un artículo de Brewer et al. De 2016 donde hablan justamente de este tema de la abundancia relativa de carbono y oxígeno en las atmósferas de exoplanetas. Estudia el caso de varios de estos planetas y entre ellos Osiris, que bueno, él no lo he dicho, pero el nombre real de este planeta es HD 209458b, ¿vale? El HD 20 es el nombre de la estrella y B es el sufijo de que es el nombre del planeta. Pero bueno, vamos a llamarlo Osiris para entendernos. Y en este artículo pues ya hablan del caso de Osiris, en ese artículo anterior de 2016, y en el ya apuntan que tiene una sobreabundancia de carbono respecto al oxígeno y que eso apuntaría a una formación más alejada. Este artículo, digamos que aporta mucha mayor riqueza de detalles y de datos, pero quizás la forma en la que se cuentan las cosas en la nota de prensa, en los medios de comunicación y tal, a lo mejor da la impresión de que esto se ha descubierto ahora como algo nuevo, pero como decía Francis, realmente ya se sabía. Incluso esta idea de mirar el carbono y oxígeno ya se había hecho, ¿no? Pero bueno, esto es más, es una visión más detallada de ese proceso. Al parecer, el- los modelos de atmósfera de este planeta, lo que son compatibles con una formación entre lo que sería la línea de hielo de agua, y la de hielo de monóxido de carbono, que estaría, pues, para esta estrella, creo que a unas 5 unidades astronómicas. Eh, o sea que debería haberse formado entre unas 2,5 y 5 unidades astronómicas. Las distancias son las mismas que para el Sol, porque es una estrella muy parecida a la solar. O sea que Eso es distancia, digamos, entre la órbita de Júpiter y la de Saturno, más o menos. eso sería entre el cinturón de asteroides y la de Júpiter. y la de Júpiter, sí, un poco más de Vale. la de Júpiter, sí. O sea, se podría haber formado más o menos donde está Júpiter, pero de alguna forma ha acabado acercándose más a su estrella, lo cual implica que debe haber otros perturbadores, debe haber otros objetos en ese sistema planetario, ¿no? Porque para cambiar esa órbita de ese objeto no puede ser solo un sistema de dos cuerpos, ¿no? Un sistema de dos Sí, sí, cuerpos sí. se habría quedado en el mismo sitio donde estaba. Está a 150 años luz de la Tierra este planeta. Es muy interesante eso de estos puntos críticos, ¿no? Que ocurren con algunas moléculas como el monóxido de carbono. Yo tengo una anécdota que me pasó algo parecido no, me pasó algo relacionado con esto en un trabajo que estaba haciendo sobre un problema que tiene que ver con la abundancia química de algunos elementos en el Sol. Parece mentira, pero la composición química del Sol pensábamos que la sabíamos bien, pero en los últimos 10 años se ha cuestionado, ¿no? Hay ahora una serie de grupos que están reivindicando una revisión a la baja de las abundancias de metales en el Sol en un factor 2, y hay cierta polémica con eso. Parece que la cosa va convergiendo a una especie de valor intermedio, que no era ni tan altas como pensábamos antes en los años 80, ni tampoco tan bajas como estos nuevos grupos, ¿no? Pero bueno, es un tema en el que he trabajado bueno, tuvimos una estudiante de doctorado, Andrés y yo, que leyó la tesis el año pasado sobre este tema. Y bueno, en un artículo anterior se me había ocurrido la idea de hacer esa medida en una mancha solar por el hecho de usar la polarimetría, que podía ayudar a resolver ahí algunas ambigüedades. Y entonces, bueno, envié el artículo a la revista, sacábamos un determinado valor, que recuerdo que estamos peleando un factor 2 arriba o abajo, ¿no? Y resulta que el referí de la revista se dio cuenta de algo que yo no había tenido en cuenta,
que, por cierto, el referí es Tom Ayres, que es un investigador, la verdad que a mí me gustan mucho sus trabajos, ¿no? Es un tío con ideas muy brillantes, y él se identificó en el informe referí, dijo, no, soy Tom Ayres y tal, y porque como es alguien con el que había tenido conversaciones previas sobre el tema, porque también trabaja en ese asunto, pues bueno, para poder hacer alusión a esas cosas de las que hayamos hablado, pues decidió identificarse, ¿no? Y me dice, no, esto está muy bien, pero no has tenido en cuenta que en una mancha solar, al ser más fría, al ser una atmósfera fría, 2000, 3000 grados puede tener una mancha solar, tienes moléculas. Y en particular tienes que tener en cuenta la formación de monóxido de carbono, que yo no lo había tenido en cuenta. Entonces dice, se te va a formar monóxido de carbono hasta que todo el carbono se haya agotado y por tanto la abundancia de oxígeno que tú estás midiendo, como yo estaba midiendo una línea atómica, dice, estás midiendo solamente el oxígeno atómico, que es solo el que queda libre después de toda la formación de monóxido de carbono. Dice, pero no te preocupes porque como esta línea tiene esta afinidad tan grande, no hace falta hacer cálculos sofisticados de equilibrio químico, sino dices, ¿cuánto carbono hay? Pues la abundancia de oxígeno que te sale, le tienes que sumar la de carbono, porque tienes otra cantidad adicional de oxígeno que está sumada con la del carbono, ¿no? Pues esto mismo, o sea, es uno de esos casos en los que esa afinidad tan fuerte del carbono con el oxígeno te facilita mucho las cosas porque ya no tienes que calcular en detalle el equilibrio químico, sino simplemente decir, bueno, todo el carbono, o sea, se forma la molécula hasta que se acaba el carbono, ya no queda carbono suelto, pues de ahí para adelante es el oxígeno que queda libre para hacer para formar líneas espectrales, ¿no? O sea, que publicasteis el artículo con ese cambio y mejoró mucho el resultado, claro. Claro, claro, bueno, hubiera estado mal, de hecho, el artículo si no hubiera sido porque este referí pues se dio cuenta y nos hizo notar el detalle ese, ¿no? Así que le estoy muy agradecido, la verdad. Pero bueno, estos son los buenos referís, ¿no? Los Claro, que sí. a veces se ponen con tonterías, a decirte ponga usted una coma aquí, quite una coma de allá, cuando realmente lo que deberían estar haciendo es estas cosas. Es decir, Sí. oye, no has tenido en cuenta tal cosa que es importante para el resultado. Y son muy poquitos los casos en los que realmente un referí realmente te ayuda a mejorar el artículo, ¿no? Y este es un caso de eso en los que realmente fue muy importante su contribución. Pues nada, que sobre todo me parece muy interesante el hecho de que, bueno, primero que cada vez vamos midiendo mejor la composición de las atmósferas de los exoplanetas y eso será muy relevante sobre todo con los futuros grandes telescopios en los que vamos a intentar buscar biomarcadores. Así que estos son como pequeños pasos previos, ¿no? Para poder llegar a esa capacidad. Aunque claro, aquí se juega un poco con ese truquito de que como el planeta se mueve tan rápido, el movimiento de las líneas te permite distinguir cuáles son las líneas del planeta. Ya. Cuando esto lo queramos hacer con planetas tipo terrestre, pues no, la cosa no va a funcionar. Habrá que buscar otras formas, ¿no? de poder distinguir eso. ¿Y sabes si este instrumento que han utilizado, este espectrógrafo, se llama Giano, Giano, -B, es de estos que llaman tridimensionales, los de Kehl tridimensionales, porque dicen que esos tienen mucha mayor resolución, mucha mayor capacidad de distinguir esas líneas, ¿no? Sí, yo tridimensional creo que no es, creo que es un Echelle, o sea, estos en los que se dispersa, o sea, tienes tu cámara, tú haces el espectro de un punto y claro, el espectro te produce una franjita sobre la cámara, ¿no? Pero entonces lo que haces es que luego con un otro dispersor cruzado, lo que haces es que dispersas también en la dirección perpendicular, de forma que obtienes muchas franjas a lo largo de toda la imagen. O sea, aprovechas toda la imagen y puedes tener una dispersión mucho mayor. Es una forma de tener más resolución espectral. Sí. Eso será lo que habrá que utilizar, ¿no? Con los futuros análisis de atmósferas planetarias, buscando señales de biomarcadores o tecnomarcadores, ¿no? Sí, porque vas a tener que ir al detalle hombre, si buscas líneas moleculares anchas, pero bueno, sí, vas a necesitar resolución espectral. Yo creo que sí, que necesitarás instrumentos de este tipo. De todas formas, son espectros de un punto lo que vas a hacer, con lo cual no pierdes nada por hacerlo así. O sea que sí.